Hola, hola, querida audiencia, bienvenidas, bienvenidos a otra edición de The Soulflow Podcast. Este es su espacio donde convergen la espiritualidad, la ciencia y el desarrollo personal para poder potenciar tu camino de descubrimiento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, a un amigo que se llama Moisés Schwartzman, y él nos va a platicar un poquito de su historia, porque tiene una historia de sanación que lo llevó a pues estar a donde está hoy en día, acompañante de procesos de sanación. Una de las metodologías con las que él trabaja es el cacao, hace círculos de cacao y ya estaremos hablando un poco de eso más hacia el final del episodio. Incluso los estaremos invitando a un círculo que vamos a estar facilitando en conjunto. Y bueno, pues muy bienvenido. Si quieres, empieza platicándonos un poquito acerca de ti. Súper, pues primero que nada agradecerte por la invitación, por el espacio. Estoy muy contento de estar hoy aquí contigo y pues bueno, te platico así brevemente. Crecí en un hogar con dos padres muy amorosos, afortunadamente, dos hermanas mayores que yo, y la verdad es que tuve una infancia muy feliz. Tengo como muy bonitos recuerdos y creo que cuando se empezó a poner un poco más interesante la cosa para mí fue en los años de la pubertad y de la adolescencia, que pues creo que es normal, a todos nos mueven muchas cosas esos periodos de nuestra vida. Pues algo que hoy en día identifico es que a pesar de ser muy buen alumno, a pesar de ser también muy buen deportista en su momento, había una parte de mí que no se la creía. Me sentía que no era suficiente. Pues eso fue desarrollando como ciertas voces internas, muy duras, muy exigentes. Pues digamos que en esas etapas en las que comento, pues empieza una comparación muy fuerte, ¿no? Hacia afuera. Y pues había como todo este rollo que me parece un poco cliché, pero pues sigue vigente, ¿no? Que se van formando grupos y quiénes son los populares, quiénes son los no tan populares. Este, Y ahí empieza como todo un rollo de mucha comparación hacia afuera. Pues también en esos años fueron como una etapa donde tuve los primeros contactos con el alcohol, con el cigarro, y algo que me puedo dar cuenta es que desde un inicio era algo que yo notaba que no me hacía bien, pero por esas ganas de ser cool y de pertenecer, como dicen, como que me brinqué esa barrera interna y lo seguía haciendo. Tiempo después tuve como que mi primer evento quizá traumático, se podría decir, emocionalmente muy intenso, que fue mi primer episodio de depresión y de ansiedad. Yo tenía como 15 años y pues no entendía qué me pasaba. O sea, siempre fui muy reservado con mis cosas, cómo me sentía. Y me acuerdo que en ese momento, pues a la persona a la que me acerqué fue a mi mamá y ella misma, pues sacada de onda, decía, bueno, ven, vamos a algún lado a tomar un café, vamos a platicar. Y incluso fui con un terapeuta por primera vez y yo me sentía con una cantidad de juicio hacia mí, porque en los círculos en los que yo crecí, pues todo esto de depresión, ansiedad, terapia, hablar con alguien, estaba muy mal visto. No era algo que se veía normal ni que se honraba, ¿no? O sea, yo creo que la gente que busca este tipo de apoyos, lejos de ser débil, es de alguna manera fuerte, o al menos honesta. Y pues bueno, para no hacer tampoco la historia demasiado larga, seguí creciendo. De alguna manera, ese primer episodio de depresión eh, disminuye y sigo con mi vida más o menos normal, haciendo como si no pasa nada. Y unos años después, más o menos cuando yo tenía 17 o 18 años, era mi abuela materna, que pues era mi adoración. Y yo creo que todo esto que se va juntando con el paso del tiempo, pues ahora sí hizo que yo me empezara a buscar formas de evadir ese dolor que estaba sintiendo, tratando de nuevamente aparentar como que no estaba pasando nada. Pues en esos años, un poquito antes, empiezo a ver que hay gente que empieza a fumar cigarro, que empieza a salir al antro, que empieza a ir a reuniones. Y a mí se me hacía como lo más cool, ¿no? Lo más cool del mundo. También es una época en donde es natural, ¿no? Es una época de mucha exploración, experimentación, creo que hasta cierto grado es sano, me divertía, la pasaba bien, pero pues sí llegó un punto en donde esta parte de
yo creo que mucho desde donde lo hacía empezó a afectar y pues cada vez empecé como a evadirme más, incluso pues ya alrededor de tercero de prepa más o menos, eh, pues tengo mi primer contacto con la marihuana y me acuerdo que fue un high enorme, una sensación de mucho placer, de mucha apertura. Pues bueno, una parte en mi interior, después de sentirse como tan bajoneada, fue como, pues ya aquí soy. Y empecé pues cada vez a consumir más. Por ahí cuando terminé la prepa hice un viaje a Europa y a Israel con mis amigos. Y me acuerdo que la primera parte del viaje la pasé muy bien, pero la segunda mitad, pues nuevamente me entró un tema de mucha ansiedad y que estando lejos de casa, con 18 años, mis amigos pues en el desmadre, o sea, no era de que o sea, estaban muy preocupados, pero tampoco entendían qué me pasaba. Y pues me acuerdo que me llevaron a un médico, me llevaron a platicar con un psiquiatra, me dio algunos remedios naturales y me dijo, bueno, ya estás. Y la verdad es que no estaba bien, o sea, había un tema profundo en ese momento. E incluso mis papás viajaron desde México a Israel para pues, estar conmigo, ver qué me pasaba y decidieron que sería bueno que termine esa experiencia. Y así fue. Y pues bueno, después de eso vienen años complicados para mí. Me acuerdo que esta etapa de elegir carrera y entrar a la universidad me costó mucho trabajo, o sea, yo tenía la idea clavada de que quería estudiar arquitectura y pues para mi sorpresa me enfrenté con que era una carrera pues bastante demandante, retadora, no nada más quizá a nivel creativo o intelectual, que siento que ahí me defendía, pero también a nivel físico, las entregas, las desveladas y demás. Y pues me acuerdo que ahí, en lugar de enfrentarme con esa situación, empecé a consumir cada vez más y más y más. Y al grado de que empezó a afectar mucho, pues, mi relación con mis papás, mi relación con mis hermanas. Perdí a muy buenos amigos que también se empezaron a alejar, yo creo que por miedo. Y pues bueno, eventualmente vienen una serie de pérdidas y de consecuencias que podemos ahondar un poco más, pero creo que la de las más fuertes fue eh, pues que me acabaron corriendo en ese momento de la universidad. Yo pensaba que era algo imposible, que a mí no me iba a pasar. Y pues bueno, fue muy fuerte. Y también en ese momento, pues empezaba cada vez a pasar menos tiempo en casa, más tiempo fuera de casa, con amigos, fumando marihuana. Y una de esas tantas veces me fui todo el día de mi casa y me fui en mi coche manejando a un parque y estuve todo el día afuera, todo el día fumando y cuando decidí volver a casa ya era de noche y pues para no ser el cuento muy largo, me quedé dormido, tuve un accidente muy fuerte, el coche se volteó y pues suena raro, pero después de mucho tiempo de no sentir la presencia de Dios en mi vida, ahí pude ver que nunca estuve solo, que siempre han estado mis guías cuidándome, acompañándome. Me acuerdo muy bien cuando vi mi coche en fotos ya un par de días después. El lado donde yo iba estaba intacto y toda la otra mitad del coche estaba destrozada. O sea, fue pérdida total. Y pues después de eso tuvieron que venir mis papás y mis tíos casi que a rescatarme. Y a la mañana siguiente, cuando llegué a mi casa, pues yo, como buen adolescente, ¿no? Ahí se ven, ya me iba a encerrar a mi cuarto. Y me dicen, no, papito, ¿a dónde vas? Ven para acá, tenemos que hablar contigo. Y pues me acuerdo que estaba igual mis papás, mis tíos, mis hermanas, algunos primos en la sala de nuestra casa en ese momento. Y pues ahora sí que fue una primera intervención en donde dijeron, pues nos duele mucho, pero esto está totalmente fuera de control y te vamos a tener que internar en una clínica de rehabilitación. Y pues yo creo que ahí por primera vez sentí como, ay, güey, o sea, sí, esto es real. Y pues ahí empezó todo un camino de algunos internamientos, tratando de pues mantener mi sobriedad, recaídas, conocer a mucha gente valiosísima con la que estoy eternamente agradecido. Muchos de ellos, pues, por ejemplo, doctores de la clínica, terapeutas, consejeros, psiquiatras incluso, o sea que, pues luego
empecé a asistir a grupos de AA por muchos años y recalcar que, o sea, esto no es toda mi historia, es un poquito alrededor de los temas que queremos tocar y compartir hoy. O sea, hay muchas otras facetas de Moy y de mi vida, también muy padres, muy lindas, pero sí, o sea, hoy me sentí con la confianza de platicar esto y creo que pues seguramente habrá gente que se pueda identificar y que pueda sentir quizá lo que yo sentí o esté sintiendo lo que yo sentí en este momento. Pues muy, bueno, de entrada, muchísimas gracias por abrirte, por compartirnos desde tu verdad, pues el proceso que viviste. En varios de los temas que mencionaste, pues son temas que hemos visto ya en el programa, que hoy en día son como que una raíz recurrente de los problemas que se viven a nivel social, o sea, un perfeccionismo que buscamos por eso que vemos en las redes sociales, una constante necesidad de encajar, ser vistas o ser vistos como queremos que nos vean. Creo que tu historia deja muy en claro a dónde nos puede llevar eso. Y también deja muy en claro cómo la vida nos va intensificando las llamadas de atención. A mí me Ujú. gusta decirles llamadas de atención porque, digo, lo hemos platicado en episodios anteriores, el, la ley del espejo, el entender que todo es parte de una misma realidad, que como es adentro es afuera, y como cuando no nos estamos dando cuenta del mensaje, pues la vida nos lo empieza a gritar y a gritar y a gritar y a gritar hasta que por más que no queramos, por más que nos rehusemos, sucede algo como un accidente que pues no se puede evitar, no se puede ignorar. Pero como dices tú, esta parte de tu vida simplemente es una parte de tu vida y te llevó a darte cuenta de muchas cosas, a cambiar tu forma de ser, a cambiar tu forma de vivir y a que hoy en día, digo, he tenido la fortuna de poder platicar contigo muchas veces, estés más conectado con tu centro, con tu verdad, que abras espacio para que más personas pues, puedan expresar eh, esas dolencias, esas necesidades, que su corazón pueda tener una voz, porque desafortunadamente a nivel social muchas veces nos faltan espacios para que el corazón pueda tener una voz, aunque no sea racional, pero que pueda tener una voz y que pueda ser recibido ese corazón con amor y con contención, como un corazón más dentro de un espacio lleno de corazones que pues también sufren y que también les duele y que también pasan malos momentos y que también tienen sus adicciones y tienen sus problemas y tienen sus retos a superar. Y pues me gustaría que con el tiempo que nos queda entremos un poquito a esto, a decir, bueno, esta es mi verdad, ya nos la mostraste, nos mostraste tu cara, nos mostraste de dónde vienes, pero ¿a dónde fue que esa historia te llevó? Me encanta. Pues justo mientras hablabas, me estaba acordando que algo que a mí me gustaba y me gusta mucho transmitirle a las personas que han pasado por cosas similares, pues a manera de testimonio o de una experiencia con la que puedan conectar, es que pues ya platiqué algunas de las consecuencias que tuve en esos años, algunas de las pérdidas. Pues siempre me ha gustado mucho recalcar que la pérdida más grande que yo tuve fue haberme perdido a mí mismo. Y me acuerdo que en esos momentos mi papá me decía mucho, pues es que, o sea, como que conecta con esa esencia que tú tienes, porque tienes una esencia maravillosa. Y hoy la puedo ver en mí, la puedo ver también cada vez más en las personas con las que convivo en mi día a día. Creo que el regalo más grande ha sido, y por eso ahora entiendo por qué le llaman muchas veces en términos de adicción un proceso de recuperación. Yo como lo entiendo es que es recuperarme a mí mismo, recuperar mi esencia y volverme a dar ese permiso de conocerme, de amarme y de hacer las cosas que me nutren y que me hacen feliz. Parte de todo esto que hablábamos de estar constantemente comparándome con otros, hacía que en lugar de conectar con mis dones y con mis talentos, yo estuviera tratando de tener los mismos dones o talentos que tenían otros a mi alrededor. Pues para mí ha sido un proceso muy padre. Lo primero que creo que recuperé fue esa autoestima, ese amor propio. Y lo siguiente fue mucho gracias también a la guía del programa de 12 pasos, una conexión con un poder superior como cada quien lo conciba. Y me acuerdo que para mí en ese momento, cuando me dijeron eso, fue cuando se puso divertido. O sea, como que dije, ok, entonces
no tiene que ser necesariamente lo que aprendí en la escuela, ni como me lo enseñaron en casa. Yo tengo la libertad de creer en cualquier cosa que sea más grande que yo. Pues yo creo que de las primeras cosas con las que reconecté fue volver a reconectar con las pequeñas, grandes cosas de la vida. O sea, disfrutar un amanecer, un atardecer, una caminata en la naturaleza, un té, una bebida así refrescante. O sea, muchas cosas que de verdad estar tan en una etapa de tanta oscuridad como que ni siquiera tenía la capacidad de disfrutar esas pequeñas, grandes cosas. Y bueno, pues también me di cuenta que si quería salir de ese lugar en el que estaba, tenía que dejar mi rol de víctima y hacerme responsable, o sea, darme cuenta que yo, a través de mis vivencias, de mis acciones, pues me fui llevando a ese lugar y que tenía la libertad de hacerlo diferente. Entonces, pues se hablaba mucho también de la oración, de la meditación, y sí me acuerdo que en esos primeros años en recuperación empecé a tratar de reconectar con lo que había aprendido sobre el judaísmo en mi infancia, y fue muy padre por primera vez y de forma consciente, o sea, conectar con un poder más grande que yo. O sea, pero esos momentitos que platico y que describo fueron muy importantes para mí para ver que lo que decía, ¿no? Que todo el tiempo estamos siendo guiados, sostenidos y que si estamos con esta voluntad, estas ganas de mejorar, pues se nos van presentando muchas cosas en el camino que nos ayudan a salir adelante. Me gustaría entrar un poquito más a fondo a este planteamiento que nos das de la fortaleza, la claridad, la libertad que da el conectar con un poder superior. Y desde tu perspectiva, digo, ya nos diste algunos puntos de los efectos que eso generó en ti, pero poniéndonos como que en una dinámica teatral, Ujú. viendo esta historia de tu vida, ¿qué crees que es lo que esa voz de la divinidad te estuvo tratando de decir por muchos años, que hoy en día ya reconoces y ya has integrado y ya forma parte de tu cotidianidad, pero que fue todo un proceso poder integrar y pues sí, normalizar en tu cotidiano? Me encanta, qué hermosa pregunta, porque sí, o sea, creo que ahora lo veo normal, pero hubo un momento donde era totalmente extraño. Yo creo que el primer mensaje desde esta divinidad y que no me fue tan fácil, o sea, porque de nuevo buscaba muchas respuestas afuera, fue que esa divinidad ya habita o reside dentro de mí y que cuando yo me escucho, cuando conecto conmigo, a través de diferentes prácticas. Ahí hay una fuente muy importante de sabiduría, o sea, estar ahí en contacto con nuestra intuición. Otro mensaje importante fue pues que mi verdadera esencia es el amor. A pesar de haber vivido por mucho tiempo desde el miedo, como que puedo ver que hay algo intacto dentro de mí y es esa esencia amorosa, noble, que por mucho tiempo quise como ocultar porque no era quizá apreciada por el entorno. Y pues, ¿cuál será otro? Pues yo creo que otro mensaje importante ha sido que puedo conectar con esa divinidad en mí de formas sencillas. Pues hubo épocas donde me clavé mucho con lo que enseña, por ejemplo, el judaísmo ortodoxo, quizá más desde una perspectiva de la Kabbalah, de la parte mística, pero aún así tratando de hacer todas las prácticas y los rituales de una forma como muy metódica. Y eso eventualmente también me llevó a una desconexión muy fuerte, o sea, porque vuelvo a lo mismo, será la validación externa versus un trabajo sincero de conectar conmigo y de entender qué se siente bien para mí, qué es lo que necesito. Entonces eso ha sido un mensaje muy padre y qué bueno que lo estamos platicando y recordando. Pues esta parte de que pueden ser prácticas simples, sencillas y que mientras se sientan bien para uno y alineadas, pues tienen también muchísimo potencial. Ahora yo tengo la fortuna de conocer parte del trabajo que tú haces, pues justamente estos puntos que tocabas, creo que se conectan o en mi mente se conectan con una palabra que es compasión, que es algo que proviene del amor, sí hacia los demás, pero también hacia uno, hacia reconocer esa cualidad humana que se equivoca y que no tiene todas las respuestas, pero que está en esa búsqueda y en ese camino
y tratando de hacerlo de la manera más noble, más pura y más amorosa y equivocándose otra vez y poco a poco, pues como que hallando las respuestas que resuenan con esa maestra, con ese maestro que llevamos dentro. Pues me gustaría que entráramos un poquito ya más a esta parte del cacao, Ujú. de lo que representa o lo que es esta medicina y de cómo se trabaja en los círculos en los que se facilita. Porque estoy seguro que hay muchas personas que han escuchado del cacao, posiblemente muchas que ya también han experimentado tomas ceremoniales de cacao, pero también estoy seguro que hay muchísima gente que no tiene ni idea de qué estamos hablando y que simplemente pues conocen el chocolate y es todo. Entonces, por favor, ilústranos. Como muy breve contexto, me gustaría compartirles, o sea, yo después de ese momento en donde les compartí que elegí la carrera de arquitectura, con la cual no terminé, me cambié de universidad, me cambié de carrera y yo estudié diseño gráfico, una carrera que la verdad me apasionó y me apasiona mucho, pero siempre había como un conflicto interno de sentir que al final, aunque fuera un servicio o parte de un producto, como que para mi gusto le faltaba como que este componente humano, porque yo me acuerdo que yo llegaba a las clases en la universidad muchas veces sintiéndome miserable o por el otro lado sintiéndome extasiado, contento, con ganas de compartir, pues, como dicen, de comerme el mundo, pero no había estos espacios para abrirme más que con muy poquita gente, muy poquitos compañeros, amigos. Entonces, cuando termino la carrera, pues yo tenía mucho estas ganas de trabajar más de la mano de la gente, no tanto detrás de una computadora. Mi papá me sugirió que tomara una certificación en coaching de vida. Yo en ese momento no sabía ni de qué me hablaba, pero bueno, pues sí empataba con esto que les comparto. Y la verdad es que la disfruté muchísimo. Pues eventualmente dije, bueno, esto está increíble. Hice algunas prácticas. Mi idea era dedicarme de tiempo completo a eso, pero como que en ese momento no se dio. Y mi respuesta fue pues regresar a lo seguro, regresar a lo conocido. Encontré algunos trabajos como diseñador gráfico y obviamente en cada uno de nuestros trabajos, seguramente también lo has vivido, pues aprendemos mucho y nos van enriqueciendo, pero había una parte dentro de mí que no estaba del todo satisfecha porque yo sentía que no estaba viviendo mi propósito. Pues retomo un poco después el dar sesiones de coaching de vida uno a uno. Justo coincide con la pandemia, o sea, un momento donde todos tuvimos que resguardarnos mucho y donde todo era virtual. Y durante todos esos años, pues yo seguí de algún modo desarrollando mis propios hábitos y prácticas que me ayudaban a conectar con esa divinidad de la que hablábamos de forma cotidiana y pues hábitos que me hicieran también, que me ayudaran a sentirme mejor en general. Y dentro de todo esto, me acuerdo que mi primer contacto con el cacao fue en un retiro de meditación y fue mi primer contacto, sin saber mucho ni qué era ni de qué se trataba. Algunos meses después, amiga mía muy querida, Orly Lasky, partía talleres con cacao ceremonial en donde pues trabajaba diferentes temas y cada vez yo sentía como, por un lado más en casa, como, wow, o sea, este tipo de espacios me gustan, me nutren, resuenan conmigo. Por el otro lado, como que nuevamente un llamado a compartir, o sea, porque creo que durante muchos años estuve en una búsqueda de recursos, de herramientas y con muchas ganas de compartir, pero no se había dado del todo, por esto que les platico. Y eventualmente, un par de meses después, conozco a Marcela Rodríguez de Machicura y pues fue uno de esos encuentros que yo no sabía en ese momento, pero me cambiaron la vida. O sea, ella desde hace alrededor de 3 años decidió, también después de un proceso pues de crecimiento personal, conoce el cacao, conecta con el cacao y dice, bueno, pues ahora sí que me gustaría poder compartir esto con más personas. ¿Quién quiere venir a un parque a tomar cacao y escuchar música medicina? Y así empezó ella con tres, cuatro amigas que le hicieron eco y
Pues hoy, con el paso de los años, pues bueno, Marce ha crecido muchísimo. Su rueda, que es la rueda de sanación, también pues ya es muy conocida y forma parte importante de la vida de muchas personas. Y ella compartió un curso que le llamó Activación para crear tu propia rueda. Y bueno, pues con dudas y miedos y todo lo que implica, dije, bueno, pues si estoy sintiendo este llamado es por algo. Y vamos, adelante. Entonces, pues decido tomar el curso, la verdad con mucho empuje, con mucho entusiasmo, con mucha alegría también de ver el impacto que esto podía tener en la vida de más personas. Pues a los pocos meses, en enero de este año, del 2025, en que pues mi propia rueda y el nombre que le puse fue Rueda de Regreso al Corazón. Hoy hemos hablado mucho del corazón y de conectar con esta fuente de sabiduría interior, pues a mí fue lo que me cautivó del cacao, que lo que nos ayuda de forma muy simple es a abrir el centro energético del corazón. Y al mismo tiempo, bueno, tiene ciertas sustancias como la teobromina, que secretan algunas sustancias en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien. La gran diferencia con otras sustancias es que no altera nuestra conciencia de alguna forma y es una medicina muy suave, muy amorosa, que además pues nos ayuda a reconectar con la naturaleza, o sea, porque ese es su origen. Muchas veces nosotros que vivimos en ciudades pensamos que bueno, ya, ya ni sabemos de dónde salen las cosas, pues todo surge de la naturaleza y el preparar el cacao ceremonial y el compartirlo en círculo, como lo hago, eh, pues es en sí una medicina. Y pues también me gustaría, también para los que nos escuchan, cuando yo escuchaba la palabra medicina, me hacía un poco de ruido, no sé a ti, Alexis. Sí, también. Y aquí es un significado, creo yo, mucho más profundo, en donde hay ciertas cosas que cuando conectamos con ellas con intención, tienen ese poder de sanarnos y de ayudarnos a conectar con nuestra sabiduría. Entonces, algo que ha sido muy padre en estas ruedas ha sido precisamente ser testigo de la medicina del círculo, porque he ido también aprendiendo y incluso se habla de esto, ¿no? De la medicina del círculo. Hoy que estamos haciendo todo este recuento, tampoco me sorprende que haya resonado tanto conmigo porque mucho de esos años sombríos, o sea, fueron producto de una desconexión. Normalmente cuando no nos sentimos bien, nos sentimos vulnerables, nos aislamos. Y aquí la propuesta es a la inversa, es decir, no, aquí vas a ser sostenido por las personas que estamos en este círculo. Aquí todos somos iguales, no importa tu apellido, no importa qué te dediques, eso es lo de menos. Lo que importa es esta ofrenda del corazón, o sea, estas ganas de compartir y de ser honesto. Y pues yo creo que es regresar una sabiduría ancestral que es fascinante y que tiene muchísima riqueza, o sea, Así es, y aunque parece loco, porque pues obviamente Moy y yo entendemos lo que es pues estar en un ambiente urbano y tener una cotidianidad y estar en la oficina y digo, Moy ya es papá, etcétera. Es muy loco darse cuenta que a veces son las cosas más sencillas y más sutiles las que nos llevan a los lugares más profundos, porque hay muchas plantas medicinales que sí son psicoactivas. ujú, Y hoy en día está muy de moda los hongos, la ayahuasca, el peyote, etcétera. Y la gente no le presta la suficiente atención a la medicina más sutil, ujú. al cacao, a tomarte una tacita de chocolate que por algún motivo hace que te relajes y que sonrías. Porque tenemos esta concepción de que la divinidad tiene que estar alejada o separada de nosotras, de nosotros, que es algo complejo, que es algo hacia lo que hay que trabajar, cuando realmente es algo que siempre está ahí, es lo más sencillo de lo más sencillo, es con lo que se rige lo más sutil de lo más sutil. Y entonces justamente el poder tener estos espacios en donde
como seres humanos, pues nos abrimos, nos volteamos a ver, aceptamos nuestra perfecta imperfección y honramos ese proceso de reconciliación y de caminar de la mano y llevarnos todos juntos como gran familia a casa, ahí es a donde sucede la magia. Y por eso es que quería que Moy les platicara un poquito de su historia. Por eso es que les queremos extender la invitación a participar en un círculo. Digo, para que sepan, porque Moy no se los mencionó, pero estas son actividades que no tienen costo, son a base de donativos. Y si lo que cada quien su corazón le diga que puede, que quiera aportar es lo que deja, pues es algo que ya tendrán que experimentar. Les vamos a compartir toda la información, se las vamos a dejar en la descripción, fecha, horarios, lugares. Pero más que nada, yo con lo que me quedo y que te doy las gracias, Moy, es el recordarnos que a veces lo único que tenemos que hacer es perdonarnos y escuchar a esa voz que hay adentro que dice, sí lo vales, sí puedes, sí mereces tener una vida por la que te quieras despertar todos los días. Sí mereces sonreír, sí mereces compartir eso que te gusta compartir. La vida es para ti. Totalmente. El punto es que, como decías, en un contexto cotidiano, urbano, nos damos este espacio para conectar con la naturaleza, para conectar con el cacao, para conectar con nosotros y para conectar con las personas de una forma muy humana y muy auténtica. A mí algo que me cautivó mucho fue que han sido espacios donde yo siento que puedo ser yo, genuinamente, que no me tengo que esconder, que fue lo que me hizo tanto daño tantos años. Y encuentro una mirada amorosa en el otro, empática, y que no me juzgan. Incluso, pues muchas veces hacemos un círculo de palabra y al final, pues nos damos un abrazo. Ese abrazo tan sencillo, pero tan poderoso, es una medicina en sí misma. O el tacto, o sea, ¿cuántas veces hemos vivido como con esta armadura? A veces un tacto así amoroso, una mano en el hombro, una mano sobre una mano, de verdad que despierta esa ternura y esa compasión de la que tú hablabas, Alexis. Pues bueno, hay muchas otras cosas con las que conectamos, la medicina de la música, de la risa, de la meditación, de la respiración consciente. Y a propósito de eso, quiero platicarles una anécdota de aquella vez que viniste a la rueda recientemente. Bueno, para empezar fue increíble porque hubo una conexión inmediata, una identificación muy padre, pero fue como estábamos pues, en círculo, fue muy callada, muy silenciosa, ¿no? Fue una complicidad muy linda y me acuerdo que después de la meditación, del cacao, una dinámica de escritura, pasamos a un círculo de palabra en donde la idea es que cada quien comparta, pero desde el corazón. Estamos muy acostumbrados a hablar desde la voz de la mente y no de la voz del corazón. Y me acuerdo que tú en lugar de hablar, digo, por ahí dentro de la guía que recibiste en las tarjetas que estaban ahí y demás, había un mensaje de que compartieras tu voz. Nos sorprendiste a todos porque dijiste, yo les quiero compartir un mantra muy hermoso que la verdad yo no conocía. Y hoy estaba recordando ese momento antes del episodio porque pues ahí es donde yo puedo ver mucho de lo que hemos hablado y mencionado hoy en ti. Y pues quiero también honrar tu camino, tu valentía, tu coraje para pues muchas veces recorrer caminos que para muchos son tabú y siempre con la mejor intención de que, en pocas palabras, de que cada vez sufran menos personas y que cada vez más personas puedan darse cuenta que tienen ese derecho de ser felices, de gozar de la vida y de vivir en plenitud. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia, Moy. Gracias también por, ahora me tendré que aventar cuando hagamos la rueda a cantarle al grupo. Sí. Pues sobre todo por hacer hincapié en cómo son estas cosas sencillas, cómo es el poder vernos a los ojos, el poder platicar desde un lugar genuino, el poder expresarnos tal y como somos, que es la mayor medicina, que es la medicina del corazón, a la cual convergen la respiración, los psicodélicos, la meditación y todos los demás caminos que, de los cuales uno quiera hablar. Así.
Pero pues sí, muchas gracias. No, nuevamente, gracias por la invitación, por el espacio, por esa complicidad, por tu apoyo, tu amistad y pues muy emocionados de compartir con ustedes pronto. Por ahí les vamos a compartir la información de la rueda de regreso al corazón que vamos a estar dando Alexis y yo y nos va a encantar pues verlos por ahí, poder compartir con ustedes. Bendiciones.